Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar un tema que todos sabemos que es bastante complicado en el sentido en que la gran mayoría de los administradores no lo tiene muy claro. ¿Y para qué hablar de los comités de administración, de los residentes en general y también de los trabajadores de los edificios? Vamos a ver en un momento más sobre justamente esta parte que está relacionada con los feriados, con los pagos en los condominios, con una serie de temas relacionados precisamente con la parte laboral. Y para eso tenemos a una persona que es experta en el tema. Pero antes de saludarla, debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se pueden confiar plenamente, con propiedad legal, profesionales expertos en la ley 21.442 y actualización de reglamentos de copropiedad. Ojo, que a poco tiempo para actualizarlo. También saludamos a Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominios. Ahora sí, eh, nuestra invitada es una apreciada colega, ella es administradora y antes fue funcionaria de carrera y por muchos años de la Dirección del Trabajo. Ella es Adriana Moreno, una apreciada, como le decía, colega y a esta altura ya amiga de nuestro programa. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Aníbal? Y muy contenta de poder estar aquí contigo colaborando en esta ardua tarea que tienes en el ámbito del gremio de los administradores. Bueno, y te doy las gracias por tu generosidad al compartir tus conocimientos y también, digamos, la disposición para aceptar estar un buen rato contestando preguntas. Lo que queremos conversar hoy, como lo mencionaba, está relacionado con los feriados y también los pagos que se deben hacer en los edificios y en los condominios. Y lo primero que quiero preguntarte es que nos definas cuáles son los feriados irrenunciables en Chile y por qué es importante que los administradores lo tengan identificados. Muy bien. ¿Me estás viendo tú, no? Yo te veo y te escucho perfectamente. Ya, perfecto, porque yo lamentablemente no sé, algo pasó aquí, pero no logro tener tu imagen. Pero lo Ah, importante es que tú ya. me veas, Sí, ¿ya? y tenés muy buena voz además, así que Ah, qué bueno, qué sí, bueno. así que Mira, tengo la imagen. Aníbal, el tema que queremos tocar hoy es uno de los temas más complicados respecto de la interpretación de nuestras normas laborales, ¿ya? Que es el tema de las jornadas. Has de saber tú que precisamente las jornadas son uno de los temas. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí, muy bien. No, si pasa algo, yo te aviso. Ya. Uno de los temas que más complica respecto del cumplimiento de la normativa laboral es precisamente el tema de las jornadas de trabajo. Y también se da en nuestro rubro de la administración de comunidades que somos muy de utilizar la experiencia de otros colegas o vamos aprendiendo de boca en boca, de experiencia en experiencia, de aquellos que llevan quizás una delantera en respecto de la normativa, respecto de la experiencia profesional. Y aquí es donde surge este tema, los feriados irrenunciables, y aquí paso a aclararte inmediatamente Ajá, se llama feriados irrenunciables más bien desde la lógica que se les denominó así para los trabajadores del comercio, ¿ya? Porque en realidad si tú analizas nuestra legislación laboral en su plenitud total, el Código del Trabajo completo, todas las normas accesorias, reglamentarias, la jurisprudencia, es irrenunciable, es decir, se debe aplicar conforme lo que se establece y no se puede compensar de algún modo, ¿ya? No se puede renunciar a la normativa porque las normas son de derecho público, ¿ya?
les guste, no les guste, me interese, no me interese, me convenga o no, se deben aplicar, ¿ya? claro, Entonces, los feriados que podríamos decir son feriados nacionales, daría yo el nombre, ¿no? ya, Son los feriados como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre. Están señalados así en nuestra legislación. Son los feriados que abarcan a todos los rubros y actividades económicas. Son feriados nacionales, ¿ya? Entonces, cuando se dice irrenunciable, me entra la duda de que si se refieren a esos mm, feriados en que el comercio cierra y que no se puede renunciar a ello y que derechamente los grandes complejos de comercio o comercios grandes, llamémosle así, deben cerrar. ¿Ya? Entonces, por ahí creo que puede quedar un poco claro. ¿Ya? ok, perfecto. Ahora solamente una pregunta más sobre esto. ¿Qué significa que sea irrenunciable un feriado? Irrenunciable se refiere a que eh, no se puede compensar. Hay feriados en nuestra legislación. Por eso vamos a entrar ahora poquitito a poco a explicar un poco lo que son los feriados, aquellos que están marcados son feriados en un calendario, Sí, ¿no? pero Pero esos feriados se pueden laborar dependiendo de muchas actividades y depende del artículo de jornada de trabajo que les sea aplicable, ok, ¿ya? pero eso es Por para lo... ejemplo, los trabajadores de comercio pueden trabajar el 31 de octubre. No es irrenunciable, Claro, ¿ya? Tú vas al calendario y vas a encontrar un sinnúmero el sí. 16 de julio, el 15 de agosto, el 20 de junio, el 21 de mayo. Son feriados, pero no son irrenunciables. Ok, Quiere podría... decir, quiere Adrián, decir que los trabajadores pueden trabajar, los trabajadores del comercio a los que alude el irrenunciable, pueden trabajar. ok, pero todavía quiero que quede claro. El hecho que significa irrenunciable, ¿quién no tiene derecho a renunciar a ese feriado específicamente? Porque estamos hablando de eso, ¿verdad? Que alguien tiene un derecho para renunciar o no. En este caso, si es irrenunciable, significa que el trabajador, aunque quiera trabajar, ¿verdad? No puede renunciar a este feriado. Claro, por eso te digo que la historia de la ley, que es Mm, aquella que marca los antecedentes previos cuando y aclara respecto de aquello que en la ley puede no haber quedado claro para alguien o algunos, irrenunciable significa que no es posible renunciar a él. No es que si yo quiero voy a trabajar. Los trabajadores del comercio en los feriados irrenunciables no pueden trabajar, Es por decir, más que se les ofrezca el 50%, un bono, el 100% de horas extra y abrimos con unos pocos. No porque el comercio debe cerrar. ya. Entonces, Así de simple. en resumen, podríamos decir que el trabajador no tiene derecho a renunciar en estos feriados, o sea, a esos En feriados. eso Es feriado decir, tiene la irrenunciable, obligación de pero acatarlo. concentrémonos es que es la actividad del comercio. Sí, Dice solamente el comercio. exactamente, claro, Perfecto. Ok, efectivamente, la actividad del comercio que no es la actividad de servicios del rubro de la administración. perfecto, no tiene nada que ver con eso. Ahora, No tiene nada que ver. tú algo lo O mencionaste, sea, pero tiene que ver, pero en lo concreto, en lo específico, no. sí, no, claro, correcto. En el tema que nosotros estamos hablando. Ahora, recién lo mencionaste, pero me gustaría que pudieras detallar un poco más qué diferencia hay entre un feriado renunciable y uno no renunciable en términos de gestión del personal de un condominio. Mira, lo que pasa es que los trabajadores de los condominios no tienen feriados irrenunciables, Perfecto. ¿ya? No Sí, existen para los trabajadores de condominio. ¿Por qué?
porque en nuestra legislación laboral hay una materia muy importante que debe conocerse. Existe un régimen de jornadas. Cuando vamos al capítulo de jornadas dentro del Código del Trabajo, desde Ujú. el 21 hasta el 39, si no me equivoco, se trata, artículo 30, se trata sobre las jornadas del trabajo. Allí son muy pocas las que tienen que ver con la actividad de la administración de edificios. Muy pocas. Claro, Hay correcto, una norma general. Tú tienes dos opciones para establecer jornada de trabajo en el rubro de la administración. Una es la normativa general que está establecida en el artículo 22, en donde tú contratas trabajadores, los estableces en su contrato, para trabajar 5 o 6 días dentro de la semana. claro, Cuando tú contratas a trabajadores para cumplir una jornada de trabajo de 5 a 6 días de la semana, porque el domingo siempre va a ser inhábil, es decir, va a ser día de descanso, tú claro, aplicas por consecuencia que todos aquellos que se marcan en rojo en el feriado son días de descanso. Es decir, no solo el domingo que no está pactado en el contrato, y no es dentro de su jornada, sino que además todos los rojos que aparecen en el calendario. Esos días, el trabajador de un condominio, si tiene establecida ese tipo de jornada, no debe trabajar. Eso es la norma general, ¿ya? perfecto, ok, Por eso se da que se buscan reemplazos. claro, así es, Reemplazos y distintas modalidades que tú y yo conocemos para cubrir la actividad, ¿ya? sí, Ahora, la otra aplicación, esa es la norma general y es la que muchos administradores aplican, ¿ya? correcto, sí, Y la otra norma es la que establece el artículo 38 de nuestro código, después que todo el código dice que los días de descanso serán respetados y los trabajadores deben cumplir una jornada y los días feriados y los días, y se debe trabajar 5 a 6 días a la semana. Dice, hay excepciones y el artículo 38 marca todas las excepciones. Y allí es donde está el 38.2, que es aplicable al rubro de la administración. Dice el artículo 2, el, que están exceptuados de ya, lo ordenado anteriormente, es decir, que no se puede trabajar sábados, domingos y festivos, o no, más bien domingos y festivos, se exceptúan ¿quiénes? En el artículo 38.2 dice, en las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico, por las necesidades que satisfacen o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria. Esa norma es central y aplicable para la administración de comunidades. ¿Ya? perfecto, buenísimo, 38.2. Es decir, no pueden trabajar los domingos y festivos, pero en este caso dice se exceptúan. ¿Y quiénes están exceptuados? Aquellas labores o servicios que exigen continuidad por la naturaleza de los procesos que se efectúan en las comunidades. Tú necesitas tener conserjes, necesitas limpiar, necesitas mantener obviamente una cierta continuidad que no está determinada por el día, por lo claro. que tú produces, está determinada por el servicio que tú prestas y por la continuidad permanente que requiere esta actividad. Eh, ¿Me entiendes? Adriana, Entonces, perfectamente, sí, dime, en ese caso, tú puedes considerar y contratar a trabajadores lo que se llama de lunes
a domingo. Obviamente que no pueden trabajar de lunes a domingo. No, Estamos ¿y cómo hablando, sería? ¿Cómo tú sería? puedes establecer allí sistemas de turno, que también hay una confusión. El turno es una rutina de trabajo que tú estableces en el contrato. Cuando tú contratas, es decir, se cumplen los mismos límites y los mismos pisos y los mismos hechos que señala la ley, pero cómo es distinto porque tú al trabajador le vas a incluir un domingo o un festivo y lo Ya, tiene que trabajar. ¿Me entiendes? claro, Un domingo, los festivos los tiene que trabajar. ¿Cuál es el límite que tiene que cumplir en este momento? 44 horas, ¿ya? correcto, Y la norma, si no me equivoco, es la del 38, inciso uno, 2, 3 o 4, 4 o por ahí, dice expresamente que en el caso de aplicarse la normativa que establece el 2 y el 7 del artículo 38, en este caso fijémonos en el 2, tú debes compensar al trabajador con 2 domingos al mes. claro, ¿Me entiendes? sí, Es decir, como tú estás utilizando la jornada con sistema de turno, por ejemplo, el turno A que trabaja de lunes a sábado, el turno B que, porque siempre tienes que dejar un día libre, claro, claro, ¿me entiendes? Siempre, claro. o sea, la misma modalidad de toda la jornada general, pero aplicada para la semana completa, en donde pueden incluirse los feriados y los domingos, a distinción, a contrario censo del otro, que tú siempre vas a dejar los domingos libres. ¿Ya? Claro. Entonces, en Ahora, la práctica, cuando tú haces el sistema de turno, tú le das más días de descanso al trabajador. ok, En ahora, un mes Adriana, normalmente son 6 días de descanso. Cuando aplicas el sistema de turnos y aplicas el 38.2 tal como está señalado, le vas a dar más ahora, descanso. ok, ahora, ¿cómo lo hacemos o qué debe contener el contrato de trabajo para que sea válido entonces y no tengamos problema con la inspección del trabajo, para que este trabajador esté, digamos, pueda trabajar los sábados, perdón, los domingos y festivos, como en el sistema que tú estás señalando? Y ¿Cómo se redacta? tienes que establecer en todo contrato una cláusula mínima es la jornada. Claro, La jornada incluye, ¿no es cierto?, la distribución de la jornada y el horario de la jornada. ¿Ya? Cuando tú contratas a un trabajador de lunes a sábado, tú pones de lunes a sábado entre las 7 y las 14:30, por decir. claro, ¿Ya? Porque tienes que cuadrar con las 44 horas laborables, sí, porque también es importante hacer la distinción. Cuando se habla de jornada laboral en nuestro país, estamos hablando de la jornada laborable, sí. que no es lo mismo la jornada de media hora de colación, no es laborable y normalmente es de cargo del trabajador. ¿Ya? A propósito, hagamos un paréntesis. Hay veces que también en algunas comunidades, y viene, digamos, como una especie de derecho adquirido o de buena onda de los copropietarios, de darles a los trabajadores, ponte tú, unos 15 minutos para que en otro horario, por ejemplo a las 10 11 de la mañana, para que se preparen un café o para que se tomen, digamos, vayan a la cocina a tomarse algo, ese descanso. Pero generalmente está dentro del horario laborable, como tú dices. ¿Es Ujú. factible que se pueda contar como parte no laborable y esos 15 minutos después sumárselo para que los trabaje o no? No sería correcto, Ya. Aníbal, porque en realidad deberías dividir la jornada de trabajo diaria en dos tiempos.
con a lo menos 20 minutos de colación. Eso lo dice la norma, ya, ¿ya? Ahora, voluntariamente, hay muchos empleadores que la hora de colación la consideran dentro de la jornada laboral. En este caso sería otro beneficio como el que señalas tú de darle un tiempo para un refrigerio, ¿ya? claro, Pero esa es la norma general. Y me faltó decirte que en el caso de que sean turnos, tú estableces los turnos. ya, Don Juan, usted trabajará entre el turno del día lunes o del día miércoles a miércoles. Y, ya, y en ese día, el día de descanso suyo va a ser el lunes. claro, Y eso es el sistema de turnos. correcto, Él va a hacer ese turno la próxima semana usted, porque si se lo dejas estático, es una jornada, no es un turno. La próxima semana usted va a hacer el turno 2 o B o como le quieras llamar y usted va a entrar a trabajar el día tanto, el jueves y va a descansar hasta tal, ¿me entiendes? sí, Ese es perfectamente, el sistema de turnos. Y correcto. ¿Y tú eso le qué? puedes dar un nombre, le puedes nombrar como A, como 2, como 3. Eso es sistema de turnos, porque Pero debe cuando tú quedar. estableces una jornada fija, es jornada, no es Ajá. turno. Ok, pero debe quedar establecido en el contrato de trabajo. En el contrato absolutamente todo. Ok, ¿Y cómo lo vas a compensar también? Tienes que poner ahí que hará uso de 2 domingos al mes, por ejemplo, el primer domingo y el cuarto domingo, o el segundo domingo, el primero y el segundo domingo, porque tienes que dar cuenta de lo que establece la norma, que cuando tú aplicas el 38.2 con sistema de turnos, puede trabajar de lunes a domingo, pero tiene que quedar claramente establecido su cómo le vas a llamar al turno y claro. además el horario que va a cumplir y los días que va a tomar su descanso. A Entonces propósito de... ahí tú estás compensando absolutamente los domingos que tenga que trabajar. Ok, Y si hace horas extra, pagar horas extra. eso, Acuérdate que ahí hora vamos. extra es todo aquello que supere las 44 horas. Ya. Adriana, hablaste de compensar, pero compensar el domingo, digamos que es el día de descanso. Pero entre medio puede haber un feriado. Y ese feriado lo tiene que trabajar ese trabajador. No tiene que trabajar. Pero cómo se compensa esa jornada? Tal como yo te señalé, el trabajador que tú le aplicas este sistema del 38.2, además de un descanso a la semana, porque acuérdate que no puede trabajar más de 6 días, Sí, claro. el máximo son 6, y descansa uno, 6 por 1 es el máximo, va a descansar, va a tener 4 descansos en el mes. Pero además dice la ley, tú le tienes que dar 2 descansos en domingo que compensen aquello que trabajó, ya sea como feria o ya sea como domingos. Ya, correcto. Ok, ¿Me entiendes? y podría haber, digamos, un pago por para suplir, digamos, la ausencia de ese trabajador Mm, en vez de darle un día libre, ¿no? No debería, no Ya, debería compensarse, no debería compensarse. Es en la práctica existe, porque tenemos una realidad y que el trabajador quiere compensar. Ahora, si tú me preguntas cuál sería la forma de compensación, nunca podría ser menor de lo que señala la ley, que es pagar las horas extraordinarias o el claro, día que tú estás compensando con un 1.5 más. ¿Me entiendes? Si tú claro, me sí, perfecto. preguntas. Porque lo más probable, esto es un acuerdo que va adquiriendo con el tiempo y en la práctica cierta formalidad. ¿Me entiende? Claro, Entonces las partes, aun cuando no tienen facultad para llegar a estos acuerdos, en la práctica se sabe que existe, porque esto es parte de nuestra práctica y nuestra realidad. ¿Ya? correcto, Entonces, ahora cumpliendo con que eso sea imponible, con que se pague lo que corresponde, que no haya una irregularidad desde el punto de vista de los derechos del trabajador, difícilmente
vayas a tener algún tipo de problemas o dificultad. Ok. Ahora, ¿Mm? referente a esto mismo, hay que compensar al trabajador entonces dentro de la semana siguiente es lo que se establece. Ahora, ¿qué pasa si este trabajador prefiere acumular esos descansos para tomarlo todo junto? Por ejemplo, cuando haya un fin de semana largo o tenga más días de descanso. ¿Es factible acumularlo o debe ser compensado inmediatamente? No, no es necesario ahora acuérdate que hay una norma que incluso las horas extras pueden juntarse por una cantidad de tiempo y pueden constituirse en días de vacaciones. Yo diría que lo Ah, ya. recomendable en estas situaciones es que efectivamente se haga uso de esa compensación que tiene que ver con las vacaciones, ¿ya? Porque eso no existía antes y se ha buscado No, mecanismos en nuestra legislación para que no genere problemas ni al trabajador ni genere problemas el tema de las compensaciones, que finalmente terminan siendo una carga compleja para el empleador, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Este salvavidas que ha lanzado la ley es una buena forma de compensar equitativamente al trabajador, pero además con más días de vacaciones, de feriado, como se dice en la legislación. ¿Ya? Yo diría que esa es la forma más conveniente y que además estarías cumpliendo lo que señala la norma. ok. Pensando, Eso volviendo, está establecido, si no me sí, equivoco, en el artículo 32. En el artículo 32 del Código del Trabajo hace una explicación muy sencilla ya. de cómo podrían acumularse esas horas extraordinarias y compensarse por esta vía de las vacaciones. Correcto. Ok. Ahora, ¿existe un tiempo máximo para entregarle al trabajador esas vacaciones o ese, Sí, 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 porque a 6 meses, seis meses es. 6 meses, Él correcto, puede hacer uso de esas vacaciones, de esas horas que se compensa por la vida de vacaciones dentro de un periodo de 6 meses. Y de lo correcto. contrario, si no se hace uso, se deberían de pagar como horas extraordinarias. Es Dentro de decir, los no seis se meses. deberían perder, Ok. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no sé, el trabajador salió en enero de vacaciones, vuelve en marzo, tiene Semana Santa, le toca trabajar y quiere esperar las próximas vacaciones para acumular ese día o los 2 días que haya trabajado o todos los feriados del año para alargar su periodo de vacaciones del próximo febrero que le correspondería tomarse vacaciones? Yo Eh, diría que por norma general, Aníbal, todos esos acuerdos deben quedar pactados y por escrito. Pactados y por escrito. Es lo mismo que sucede cuando un trabajador no quiere, no puede, eh, un sinnúmero de factores y no puede tomarse las vacaciones y ya se han cumplido 2 años que no se ha tomado vacaciones. ¿Me entiende? ujú, Obviamente la ley es estricta y dice pierde las vacaciones. El tema en el caso concreto es una cosa más compleja. Decirle al trabajador usted las perdió, pero se pacta mediante un documento escrito o un comprobante o una fórmula en que tú puedes, digamos, llegar a un acuerdo con el trabajador de que hará uso de los días, que también nunca van a ser muchos, y tampoco estamos hablando de una cosa, claro. digamos, muy grandiosa, hará uso de ese día o dos junto con sus vacaciones anuales, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay que ir a la casuística, pero es una alternativa. A propósito de esto que tú acabas de mencionar, pensemos que tenemos un trabajador que por alguna razón personal no se pueda tomar las vacaciones él, a pesar de que el empleador se la quiera dar, pero tampoco las quiere perder y el empleador, siendo consciente, tampoco sería recomendable digamos, que se perdieran esas vacaciones por lo que significa para el trabajador esa compensación. Es factible, sería legal y no estaría, digamos, con amenaza de multas
si es que se llega a un acuerdo, como tú estás diciendo, por escrito, de que el trabajador el año siguiente se va a tomar los tres periodos, o sea, el periodo que le corresponde más los dos anteriores, porque por razones ¿Mm? humanitarias, personales, qué sé yo, qué problema puede haber tenido, no se las puede tomar o definitivamente las podría perder y eso acarrearía una multa. No, o sea, las pierde si así se hace efectiva por el empleador, Ah, no estaría, digamos, llamado a cumplir algo que la ley le señala expresamente el empleador que se pueden no considerar. Pero como estamos hablando de un acuerdo, así como tú lo sí, señalas, no habría ningún inconveniente, porque ¿qué podría provocar problema? Que un trabajador vaya y denuncie el incumplimiento claro, del otorgamiento de vacaciones. Pero si hay un acuerdo formalizado, difícilmente vaya a existir una denuncia. Y si existiese la denuncia, está el documento en el que están señaladas ambas partes, están señalando un acuerdo para tomarse en tal fecha. claro. Y si no vería por dónde podría estar el inconveniente, ¿me entiende? Ahora, si la situación es tal que te provoca una situación A, B o C, bueno, se las toma inmediatamente y punto. Y no se ha Pero acuérdate que flexibilizado. siempre las vacaciones tienen que ser solicitadas por el trabajador, Sí, siempre. claro. No lo puedo obligar a No, tomar, no, 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 a no no, dejarlo entrar no, al trabajo no, porque no puedes. las tiene que tomar. No puedes Correcto. porque es a solicitud de él y el empleador está obligado en determinadas condiciones a otorgar y en otras buscar un acuerdo. Correcto. Bueno, estamos con Adriana Moreno. Ella es experta en el rubro laboral. Fue eh, funcionaria por muchísimos años en la dirección del trabajo. Tenemos que ir a una pausa. No se vayan, volvemos inmediatamente. No se muevan. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de continuar con Adriana Moreno, quiero recordarles a todos que la piscina de tu condominio puede estar siempre perfectamente mantenida. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206 001. Recuerda, Valle Azul son especialistas en piscina, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámanos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la Ley 21442 y su reglamento. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin, por lo tanto puedes escribirnos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas a nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl son expertos que cuidan legalmente tu comunidad. Olvídate del papeleo y gana tiempo para lo que importa. Con Coliver, el software todo en uno para condominio, puedes reducir hasta un 70% del tiempo en tareas manuales. Centraliza la atención al residente, gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. Y estábamos conversando con Adriana Moreno sobre los diferentes aspectos que tienen esto de los feriados especialmente y las vacaciones y veíamos sobre cómo hacerlo para que si un trabajador no puede tomarse las vacaciones, era lo último que estábamos hablando, se podría llegar a un acuerdo por escrito para entonces resguardo de ambas partes, especialmente para el empleador en el sentido que alguna vez el trabajador no vaya a denunciarlo, a acusarlo, porque se le haya olvidado que tenía ese compromiso. Eh, Adriana, en el caso de las Sí. jornadas excepcionales de 12 horas, por ejemplo, ¿qué requisitos deben cumplir los condominios
para obtener la autorización de la Dirección del Trabajo? Bueno, es un tema complejo de comprensión, no es tan complejo desde el punto de vista de la normativa. No existen jornadas excepcionales para la actividad de los condominios. No existen. No es aplicable, ¿ya? Por lo tanto, cuando alguien señale que tiene jornadas excepcionales, no está aludiendo a un procedimiento autorizado por la Dirección del Trabajo, Aníbal. Eso No es está. bastante grave lo que me estás diciendo, porque conozco a varias comunidades que tienen este sistema y porque alguien les dijo que tenían autorización de la Dirección del Trabajo o como era, tenían un sistema como de guardias, pero no lo son, son conserje, pero que como son parecidos tienen este tipo ¿En qué se puede ver enfrentado, en este caso el administrador, pero también la comunidad, si existen estas jornadas? ¿Qué situaciones podrían verse, digamos, envuelta la comunidad? Bueno, no está permitido, Aníbal, disculpa, como no Sí, está permitido, está aplicando una norma ilegal, ¿ya? Las jornadas de trabajo son aquellas por las cuales hemos estado conversando y comentando durante esta charla, ¿no? Esas son las jornadas de trabajo. Las jornadas excepcionales eh, es una facultad que tiene el ente administrativo de la Dirección del Trabajo y que se rige para contar excepciones, tal como la norma lo dice, jornada excepcional, que tienen que tener un fundamento muy, muy argumentado respecto de la imposibilidad de aplicar este cúmulo importante de artículos y de normas respecto de jornada que establece nuestro código. Por lo tanto, uno podría preguntarse qué excepcionalidad podría tener una comunidad que no le permita dar cumplimiento a la normativa legal respecto de las jornadas. Esa es la primera pregunta. No hay ninguna, no hay ninguna, ¿ya? Porque si tú analizas lo que son las jornadas excepcionales en nuestro país y conoces de alguna, te vas a dar cuenta que tienen un fundamento incluso en materia de salud y seguridad. La normativa es muy exigente respecto de las jornadas excepcionales. Eh, Porque tienen un fundamento, son temporales, actividades determinadas, en fin, generalmente se refieren a conglomerados muy grandiosos de trabajadores de condiciones, digamos, de lejanía geográfica, en claro. fin. Hay una cantidad enorme de argumentos que se dice en la facultad que se le otorga, que es una facultad única, que se le otorga al director del trabajo, para autorizar jornadas excepcionales y son de mucho fundamento, como te vuelvo a repetir. En Ya, este caso no hay jornadas excepcionales. Lo que sí puede haber, que una vez parece que lo conversamos, Aníbal, es que se ha confundido la jornada excepcional que existe para los trabajadores guardias, pero que son de empresas de seguridad y no una comunidad de un condominio, empresas de seguridad y que han adscrito desde el año 2006 a un acuerdo marco en donde se estableció estas jornadas excepcionales con distintos turnos, distintas alternativas. Hay un sinnúmero de alternativas respecto del tipo de jornada que pueden cumplir tras este formato de jornada excepcional. 4x4, 5x5, 6x6, pero en horarios, en fin, una cantidad importante. Pero tienen que ser trabajadores guardias, seguridad privada, empresas de seguridad y no cualquier claro. empleador, porque eh, te voy a decir que no solamente está impedida una comunidad de asignarle la función de guardia a alguien,
sino que además no corresponde, ¿me entiende? No corresponde porque los trabajadores que existen en una comunidad son los trabajadores que tienen que ver con el aseo, el cuidado, la mera vigilancia, que no es precisamente de guardia, porque hay una tremenda y profunda también diferencia entre lo que se entiende por seguridad para los efectos de un guardia de seguridad que aquellas labores de control de acceso, de aseo, de cuidado, labores administrativas enormes que tienen los trabajadores conserjes, ¿ya? Ok, Y fíjate tú que se rigen incluso los guardias de seguridad por normas previsionales distintas. Tienen una tasa claro, regulada por la ley 16744 que es distinta a los trabajadores de las comunidades. claro. Entonces, allí hay que hacer un esfuerzo y una tarea de mucha conversación para distinguir que a veces parecen todas un mismo paquete, que son labores distintas y que son normas previsionales distintas y que además son jornadas de carácter también distinto. Pueden haber trabajadores que cumplan el 38 2 guardias en actividades pequeñas, pero yo creo que en nuestra actividad se ha confundido mucho con el acuerdo marco que se Mm. estableció para los trabajadores guardias. Ok, Las pueden tener, yo no digo que no existan, Adriana, las aplican y las usan, ok, pero que está bien, no está bien. no está bien. Adriana, de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, ¿tienes tú, recuerdas conocer algún ejemplo que alguna comunidad haya sido autorizada por la Dirección del Trabajo para tener esta jornada? No, No. Ok, correcto. Se confirma perfectamente lo que hemos dicho por tantas veces. Ahora, sí. eh, ok, ahora hay comunidades también, y esto es un mal dato para la Dirección del Trabajo, para los fiscalizadores. Hay comunidades que tienen jornada de 12 horas para los trabajadores de los edificios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Podría tener autorización para eso o No, definitivamente tampoco? no, definitivamente no. No, Definitivamente no. Primero porque el límite de la jornada es de 10 horas ordinarias. claro, ¿Cómo podrías tener tú 12 horas? sí, Esa es la pregunta. claro, ¿Podrías tener 10 horas y 2 horas extraordinarias y harías 12? claro, Pero recuérdate que el fundamento para la hora extraordinaria también está perfecto, establecido. También claro, habría que tener establecido un anexo. Se sí, trata de labores temporales excepcionales, claro, o de urgencia. urgente, claro, ¿Me claro, entiendes que sí, eso está perfectamente, permitido? Bueno, cualquier día un trabajador se puede quedar por labores eventuales y de emergencia y pagarse como jornada extraordinaria, pero tienen su fundamento, no es la rutina diaria, la permanencia de la hora extraordinaria, porque eso se puede interpretar como que tú estás utilizándolo como dentro de la jornada de trabajo. ¿Me entiendes? Y no podrían, el máximo claro, no podría darse con 12 horas de permanencia en el 12 horas. lugar de trabajo. Perfecto. Ok, No podría cambiando, darse. cambiando de tema. eh, ¿Cómo se calculan correctamente las horas extraordinarias en día efectivo para evitar multa, especialmente ahora que cambió de 45 a 44? Bueno, todas las horas extraordinarias se pagan con el 50% de recargo. Correcto. Ahora, eso es lo que establece la ley. No podrías pagar Mínimo. menos. Por eso te digo El que la ley lo que mínimo. establece son El los mínimo. pisos y los techos. Claro. Si no hay un techo, entonces puede acordar un monto superior por la hora extraordinaria. Pero eso es lo mínimo. Correcto. Es decir, ¿M? si alguien está ganando, no sé, 600.000, ¿verdad? Eso se divide por 30 y después
por por la la jornada, jornada por la y eso jornada y se saca en la hora ordinaria y a ujú, eso tú le incorporas el monto proporcional que le vas a pagar de más. En lo particular, yo he visto en el rubro que se pagan muchas horas al 100% como una forma de compensar digamos, también. estimular, en fin, Claro, porque a veces el 50% es un monto muy pequeño y bueno, en la conversación, en el acuerdo o las posibilidades que tienen comunidades también, porque a veces existen posibilidades de poder pagar un poquito más el recargo de la jornada y se paga más, ¿me entiende? Se correcto. Sí, pagan las horas sí. al doble, en fin. Tú allí, pues, pero no puedes pagar menos del mínimo. Claro, claro que sí, correcto. Ok, ahora, esto mismo de los pagos, digamos, de las horas extraordinarias, se puede negociar con cada trabajador las horas. Tal vez, si yo necesito y no tengo a nadie más, ¿verdad? Que vaya un trabajador, ¿verdad? Y le tengo que pagar más del 100% del valor hora por esa jornada, y se lo pago sin ningún problema. Y todo eso, por supuesto, que tiene que ir en la liquidación de sueldo. Si han Exacto. pasado varias veces lo mismo, ¿es un derecho adquirido para el trabajador que de ahí en adelante yo tenga que pagarle siempre ese valor por hora extraordinaria o, o no? Va a depender de distintas circunstancias, Aníbal, porque yo diría que la permanencia en una formalidad está siempre eh, eh, en la mira de constituirse en una cláusula tácita, ¿no? Ya, Eh, y en eso hay que tener, digamos, un cuidado, ¿ya? Hay que tener un cuidado porque, claro, tú podrías decirme, le pagué un mes al 100%, le pagué 2 meses al 100%, le pagué. No es que esté considerado por uno, ni por dos, ni por tres, sino la formalidad que se ha ido estableciendo para interpretar entre las partes que eso se pagaba así. ¿Me ya, entiendes? sí, correcto. Entonces, allí es donde usted... Entonces, un mes puedes pagar al 100% porque la economía, las características, la buena voluntad, la urgencia del trabajador, pero después puedes volver y no volver a pagar lo que tradicionalmente se pagó. ¿Me entiendes? Eso lo puedes hacer. Va a depender de diversos factores. Ahora, por ejemplo, con el aguinaldo se va constituyendo en una forma. El aguinaldo no está establecido en la ley. No, No hay ninguna norma que diga que tú debas pagar un aguinaldo al trabajador. Pero sin embargo, se aplica y se va constituyendo casi en una ley entre las partes el pagar un aguinaldo y si tú tienes un trabajador nuevo, podrías no pagarle aguinaldo. Pero ¿qué se genera en el ámbito? Estamos hablando de un ámbito de trabajo con claro, cierta mal ambiente. cultura, Sí, claro, exacto. Entonces claro. aquí opera mucho el criterio, el beneficio, el trato, digamos, que tú tienes que dar a tus trabajadores, el cómo se va construyendo una relación laboral entre ambas partes que sea fructífera y que también te haga mantener cierta armonía y cierta responsabilidad también de parte de los trabajadores, porque una mano da, la otra devuelve, ¿me entiendes? Tiene que ser así, claro. Entonces, tú vas construyendo una cultura de trabajo. No tan así es a veces, por eso es que a veces la ley sirve mucho para contribuir a esto, siempre y cuando se la conozca y se conozcan, como te digo, los pisos y los techos. Hay cosas que no se pueden hacer, ese es un techo. Y el piso es lo mínimo que tú tienes que cumplir. A propósito de aguinaldo que acabas de mencionar, eh, la situación en general en el país puede ser compleja, hay bastante cesantía y puede provocar que en algún momento una comunidad que continuamente o por muchos años había estado dando un aguinaldo de una cantidad X se vea afectada económicamente
y no está en condiciones de entregar ese mismo aguinaldo para esta Navidad, por ejemplo. Eh, mm, ¿Tiene la obligación de dar lo mismo que antes o, dadas las circunstancias que se podrían comprobar, no sé ante quién, podría ser menos o definitivamente no otorgar? Mira, es precisamente, yo diría que es una cláusula que ya forma parte de la relación laboral si la has pagado siempre. Claro, Lo que podrías no hacer es aumentarla. ya, Lo que es podrías obligatorio buscar es pagar. una fórmula de acuerdo de pagar la mitad un mes y la otra mitad el próximo mes, para que no te supere ciertos montos que tienes que cuidar en el gasto común o sencillamente porque no hay fondos dada una situación extrema. Pero sería complejo no pagar derechamente. No pagar derechamente sería complejo, ¿ya? Ok, Porque ya hay todo un historial en donde tú como empleador la otorgaste el aguinaldo y podrían haber argumentos, pero ¿qué argumentos podrían ser que sean justificables? Eso tendría que verse, como te digo, eso ya es más casuística, no ya, el caso a caso, caso a el ver caso. caso a caso, ver qué situaciones, qué ponderaciones hay para este lado, para este otro, y ver qué es lo que se puede resolver. Pero por norma general, el aguinaldo, si se ha pagado, se pagará, puedes no aumentarlo y nadie te puede obligar a aumentarlo, a no haber una cláusula de contrato colectivo que normalmente en esta actividad no existen. No existe. Ahora, a propósito de aguinaldo, este año yo doy no, el año pasado, ¿verdad? Di una cantidad X. Este año se me ocurre dar una caja no me acuerdo cómo se llaman esas cajas, digamos, de aguinaldo. Eh, Ya. y el próximo año una gift card. ¿Es legal? ¿No es legal? Es que, Son beneficios que tú puedes, es muy importante el contrato de trabajo también como lo señales, ¿ah? Yo sí voy a estar, mm, voy a otorgar también, aparte del aguinaldo, yo haría, si tú me preguntas a mí, yo haría un anexo de contrato y pondría que por este año la comunidad, y solo por esta vez, va a entregar una gift card, va a entregar un bono de no sé qué, o una caja de alimentos, digamos, porque una canasta familiar que es- va a estar compuesta. Yo haría esa aplicación de una formalidad y ya, la dejaría exclusivamente por este año y lo señalaría así. Y por favor, don Luis, doña María, fírmeme este anexo de contrato por correcto. este año y en virtud de tales y tales condiciones beneficiosas o qué sé yo, se pacta esto por única y exclusiva oportunidad. Perfecto. Ok. Y lo dejaría así establecido para evitarnos el problema de que el próximo año yo he tenido comunidades en donde algunos trabajadores me han preguntado por la gift card y yo no he tenido idea de IFCAN y no la he entregado porque no da la situación tampoco, porque si se aumenta un aguinaldo y se paga un buen aguinaldo y que supera o está, digamos, en un nivel del mercado, eh, tampoco la comunidad, A como no propósito, es empresa, no genera actos de comercio, es complejo tanto beneficio a sí, veces, a propósito, como lo quisiéramos, pero no se puede. sí, a propósito, la gift card, eh, que podría ser el mismo valor el mismo valor del aguinaldo, por ejemplo, por poner un También. ejemplo, yo di 50.000 pesos, ¿verdad? El año pasado, y ahora en vez de estarle pasando plata, mejor le paso una gift card para que compren lo que sea necesario. Exacto, Ok, exacto. Lo puede eso, hacer. ok. Porque es compensable el beneficio. Sí, pero mi pregunta es, ¿debería ir de todas maneras en la liquidación de sueldo como aguinaldo ese valor o no lo pongo? Debería, debería ser, ¿Sí? debería ser, porque es una regalía, Aníbal, y las Claro. regalías en materia de remuneraciones existen O sea, debería pagar cotizaciones y por tienen eso. un valor. Exactamente.
Perfecto, ok. Eso quería verlo porque sé de casos también en que prefieren la GIFCA porque se ahorran las cotizaciones previsionales, pero ese es un error, digamos, que quería Claro, que porque es una aclarar. regalía que tú estás dando. Claro, claro que sí. Perfecto, ok. Ya estamos por terminar, pero no quisiera que termináramos sin preguntarte que tú tienes bastante conocimiento y experiencia en esto. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los administradores o los empleadores en general al manejar el pago y también la compensación de los días festivos? Yo creo que lo complejo y lo conversamos al inicio es es la interpretación de lo que es el artículo 38.2. Esa aplicación tiene ambigüedades, ¿me entiende? Yo he visto que muchos de los colegas mezclan entre lo que es el 38.4 o el 38.7, que no son aplicables a la actividad de la administración de condominio, Aníbal. ¿Ah? Entonces, como tienen esta situación, es fácilmente sancionable que no es para esta actividad. Te lo digo que la actividad Claro, más sancionada históricamente es el cumplimiento de jornada en nuestro país. De allí esta sensibilidad especial por disminuir la jornada, por rebajar el tiempo de trabajo, por regular, porque es una materia dentro de nuestra legislación de la más compleja porque es la más transgredida. ¿Ya? claro, La gente trabaja mucho y se interpreta mal la norma. Aplicar bien el 38.2 o la otra norma general, que es la que optan muchos administradores, dicen ya trabajamos y no me hago más problemas, se toman los descansos los domingos y trabajamos en esta lógica. ¿Ya? Eso es una materia que es muy sancionada, lo que sea jornada. Y otra cosa también es en los contratos de trabajo no tener lo suficientemente especificada, explicado, ¿no? claro, Los bonos, por ejemplo, cuando tú te encuentras como fiscalizadora con pagos A, B o C, y tú vas al contrato de trabajo y eso no está establecido por ningún lado, ¿me entiendes? claro, Entonces tú dices, bueno, esta es una fórmula utilizada que vamos a entender que es por el pago de jornadas efectuadas, pero que le ponen bono de no sé qué, bono de aquí, bono de claro. allá, y además eventuales o esporádicos, ¿me Mm, entiendes? Entonces, si eso no se logra explicar, es una materia que tú tendrías en riesgo, ¿ya? Por correcto. eso es bueno en el contrato de trabajo, en los anexos que se hacen establecer, se pagará un bono de responsabilidad de tanto, un bono de asistencia, un bono, que son materias que tienen que ver con remuneraciones y jornadas que son sensibles. Ok, bueno, ¿Mm? Adriana, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, ideal, digamos, escucharte porque queda todo absolutamente claro. Debo darle las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscina, Ingelif, mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en la actualización de los reglamentos de copropiedad, acuérdense que queda poco tiempo, y Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominios. Eh, Como te decía, muchas gracias, Adriana, por aclararnos todos estos temas. Yo sé que queda con gusto a poco, que hay muchísimos otros temas que tratar, así que, al igual que la vez anterior, te dejo invitado para más adelante volver a conversar sobre algún tema relacionado con la parte laboral, que tanta inquietud provoca en los administradores. Así que muchas gracias a ti y, por supuesto, a cada uno de ustedes, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos como siempre los días jueves a las 11. Nos vemos el próximo jueves entonces a la misma hora. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, Adriana. Muchas gracias. Chao, Aníbal. Muchísimas gracias.